este lunes fue Día Internacional contra la Corrupción, y la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ha presentado una serie de propuestas, una lista de 10 propuestas para combatir, para enfrentar la corrupción y la impunidad en México. Y le agradezco a Ricardo Alvarado, investigador en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que esté con nosotros esta mañana. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. Juan Carlos, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Buenos días. ¿Cómo andan los números de México en materia de corrupción? ¿Cómo andan las métricas, Ricardo? Pues mira, lo que es difícil ofrecer una métrica que sea que pueda como capturar todo el fenómeno de corrupción. Entonces, déjame darte 3 aproximaciones. Sí. Uno es el índice de transparencia que hace cada año Transparencia Internacional, que lo que mide es una mezcla entre lo que percibe la gente y lo que opinan un grupo de personas expertas, ¿no? Y se saca como un promedio y luego lo estandarizan para que diga esté entre 0 y 100 puntos, donde 0 es muy poca corrupción y 100 es, donde 0 es mucha corrupción y 100 es un país totalmente íntegro. Desde hace 4 años México tiene 28 puntos y está así entre el lugar 130 y 140 del índice de 180 países evaluados, ¿no? Entonces, primero, en esa medición estamos estancados. Dimos un pequeño brinquito cuando empezó el sexenio pasado y luego nos quedamos ahí atorados en la percepción. Luego, en las encuestas que hacemos a nivel nacional, podemos ver que hay una alta percepción de corrupción en la población. La gente dice, más o menos el 80% de las personas dicen que ellos que consideran que hay mucha o sea, que es muy frecuente o frecuente la corrupción en sus comunidades. Y por último, creo que una aproximación más precisa, aunque no es toda la corrupción, es que cuando le preguntamos a las personas que hicieron trámites con el gobierno en el último año, bueno, nosotros no, el INEGI les preguntó, el 14% de las personas dijeron que esa interacción entre una persona de gobierno y ellos haciendo un trámite acabó en una mordida. Entonces, ese es más o menos el panorama que tenemos de la corrupción en el país. En nuestro país hemos probado muchas recetas, que yo tenga memoria desde Miguel de la Madrid, ¿no? Desde el presidente de la Madrid con aquella renovación moral. Exactamente. Qué bueno que me ayudaste. Con la renovación moral y sexenio tras sexenio, cada administración presenta su receta para combatir la corrupción. Pero ¿qué pesa más? ¿Que haya voluntad política para combatir la corrupción o que haya una estructura legal e institucional fuerte, sólida? Porque pues hemos probado de ambas y parece que ninguna ha funcionado. Estoy de acuerdo contigo absolutamente. Creo que la respuesta está en que necesitamos una cosa que incluya a ambas. Sí. Por un lado, necesitamos mejores reglas y mejores instituciones que nos permitan combatir la corrupción y que además se aproximen a ella de una forma diferente, ¿no? Para eso necesitamos transparencia, investigar delitos, poder prevenirlos, mucha tecnología para detectar a tiempo esas cosas, y luego necesitamos periodos de voluntad política que permitan que esas instituciones se consoliden, ¿no? Y creo que el mejor ejemplo de eso, Juan Carlos, es a través de un discurso extraño, el gobierno federal actual está buscando quitar a un instituto que lo que hace es proveernos de información pública para poder luego combatir la corrupción, sin que quede muy claro por qué los argumentos con honestidad no son buenos, ¿no? Es, nos vamos a ahorrar una lana, y vamos a quitar aquí, vamos a hacer allá, pero no queda muy claro por qué queremos quitar un instituto, ¿no? Y ese tipo de medidas lo único que hacen es vulnerar el esfuerzo anticorrupción. Y no solo es como, ya no vamos a saber qué va a pasar, sino que creo, manda un mensaje a las personas que están ahorita en las oficinas de gobierno buscando cómo desviar recursos públicos, de que ya no va a pasarles nada. Y eso nos mete en un problema mayor que teníamos incluso hace unos meses. Sí, se crea una Secretaría Anticorrupción en este gobierno, que por cierto esta Secretaría Anticorrupción absorbe las responsabilidades que tiene actualmente el INAI, el Instituto de Transparencia. Es decir, la Secretaría Anticorrupción será el garante de la información en nuestro país. Bueno, al menos eso está en la teoría, ¿no? Pero esta Secretaría Anticorrupción, ¿tiene algo de novedoso en sus planteamientos? Vaya, por un lado creo que no está muy claro cómo va a ser la autoridad nacional para procesar, para garantizar nuestro derecho a acceso a información, porque la pregunta que queda es si el gobierno federal
va a poderle pedir al, por ejemplo, Poder Legislativo, a la Cámara de Senadores, que transparente cierta información. El INAI sí podía hacerlo porque era un órgano que no dependía del Ejecutivo. Ahora no nos queda muy claro si el propio Poder Ejecutivo va a poder hacerlo. Eso por un lado. Y por el otro, pues, los cambios a de la función pública, Secretaría Anticorrupción, en principio suenan bien, pero lo cierto es que necesitamos meterle más dinero, más profesionalización, más personas, para poder investigar mejor estos procesos, para que los órganos internos de control puedan atajar mejor estas inconsistencias. Y lo que sucede actualmente en realidad, Juan Carlos, es que las investigaciones que pasan dentro del gobierno, en los órganos, lo que llamamos órganos internos de control, muchas son como checklists, son que las personas funcionarias públicas no cumplieron con un requisito, como no entregaron al tiempo la copia, no imprimieron el formato no sé cuál, y eso realmente pues no es una investigación de un posible desvío de recursos. Eso es complicado, hay que, somos los primeros en reconocerlo, pero lo cierto es que los esfuerzos que están sucediendo ahorita no van encaminados a poder detectar mejor esas irregularidades. Sí, tienes razón, Ricardo Alvarado, son implacables contra algún servidor público que se le pase unos días presentar su declaración patrimonial, por ejemplo. Pero eso nada nos resuelve, ¿no? Pero son laxos cuando estamos hablando de millones, de cientos de millones de pesos que no se comprueban, o que no se sabe en qué se utilizaron, o que fueron desviados, o pues, lo que ocurrió con Segalmex, por ejemplo, o lo que ocurrió con la CONADE, o con tantos otros escándalos, implacables con los centavos y laxos con los millones. Exactamente, me parece una gran forma de resumirlo. Ese es el problema, ¿no? Y eso justo manda el mensaje a esos que desviaron esos millones, que estaban en la CONADE, que estaban en Segalmex, que estaban en el ISSSTE, y bueno, la lista es larguísima, de que no les va a pasar nada, pero pues que se cuiden los funcionarios públicos que no sacaron las 3 copias que les pidieron. Esa es parte del problema. Y en este listado de 10 propuestas que hace Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, de estas 10 propuestas, ¿hay algo que se esté planeando en la actual política anticorrupción en México? Es decir, de estas 10 propuestas, ¿hay algo que se esté haciendo ya? Sí, creo, en el equipo estamos muy optimistas en que uno de esos elementos va a salir muy bien, que es el esfuerzo por digitalizar los trámites de gobierno. Sí. ¿Qué pasa? Eso lo que te permite es, por un lado, disminuir la discrecionalidad. Imagina, tú y todo, imaginen que te dejas de enfrentar a una persona funcionaria pública en una ventanilla que tiene la capacidad de negarte un servicio público solo porque tú eres ahora el que no cumplió todos los papeles que tenías que traer. El CURP no estaba a tiempo, el comprobante de domicilio, yo qué sé. Entonces, cuando digitalizas todo eso, se crean criterios mucho más estables, y además las personas, que los usuarios, tienen un mejor conocimiento de todo este proceso, que esperan de ellos, cuánto tiempo va a tardar y cuál va a ser la respuesta. Y hay una gran apuesta del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum por hacer esto, y eso nos parece que va muy en el sentido correcto. Sí. Pero hay otras partes que nos preocupan que no van en esa dirección, como la transparencia de los datos, por ejemplo, ¿no? Sí, ustedes proponen que la Plataforma Nacional de Transparencia se mantenga, que no desaparezca. Sí, pareciera que el gobierno está considerando mantenerla. El problema de la plataforma, digamos, es como una doble preocupación. Por un lado necesitamos mantenerla, porque ahí hay más de 15,000 millones de datos metidos que pues nadie ha podido terminar de investigar completamente, y ahí pues hay otros Segalmex, otras casas grises, otras casas blancas, vaya, esos datos guardan historias de corrupción que están esperando ser contadas por periodistas de investigación, por académicos, por activistas. Y por el otro lado, pues es que esa plataforma se actualiza cada 3 meses por todos los sujetos obligados, que son más de 7,000 en el país. Entonces nos falta ese reto doble. Por un lado necesitamos conservar esta información que existe actualmente, y necesitamos que siga siendo actualizada. Pero como ya no hay una autoridad nacional que le pueda hablar lo mismo al gobierno federal que a un gobierno municipal, sino que ahora va a ser como la Secretaría Anticorrupción, pues no queda muy claro qué va a pasar con el futuro de la plataforma, y esa es una de nuestras preocupaciones. Ricardo Alvarado, las compras del gobierno, el sexenio anterior tuvieron una adicción por las adjudicaciones directas. ¿Sigue este mismo estilo en la administración de Claudia Sheinbaum? ¿Están adictos a las adjudicaciones directas? Sí, y creo que, no es exclusivamente un problema de corrupción, sí. Un problema también de buen gobierno.
hacer licitaciones públicas, lo contrario a la adjudicación, son muy complicadas, ¿no? Demandan mucho tiempo y además tienes que tener muy planeada la compra. Entonces, digamos, la adjudicación directa lo que hace es sacarte del atoradero rápido, pero eso genera problemas porque puede acabar en irregularidades. Por ejemplo, hoy mismo mis colegas periodistas acaban de publicar una nota en la que registran, es una cosa chiquita, pero una muestra excelente, de un gobierno municipal en el Estado de México, Huixquilucan, que entregó 80 millones de pesos a una red de empresas fantasma. Y el problema es que las empresas fantasma no proveyeron esos servicios, porque justo eso hacen las empresas fantasma. Entonces, el problema de las adjudicaciones directas es una, que demandan mucha planeación, esa es una de las primeras cosas que necesitamos corregir, y la otra es que justo, pues sí, incrementan la discrecionalidad y es muy probable que ahí se nos cuelen problemas de corrupción en los contratos. Y entonces, lo que necesitamos es una política en la que haya mayores restricciones para hacer adjudicaciones directas y que el gobierno se obligue a sí mismo a explicarnos mejor a toda la sociedad por qué está haciendo una adjudicación directa en lugar de hacer una licitación pública. Y las fiscalías sin dinero, menos... Sin dinero y sin capacidades para investigar. Exacto, traen un dato ahí que 23 días de lo que se gasta en la Guardia Nacional y el Ejército es el presupuesto total de las fiscalías. Pues eso, por ejemplo, ¿no? Y cuando lo comparamos con las tareas de Pemex es nada. Sí. Pero el problema es ese, las fiscalías no tienen dinero suficiente, no, la federal no lo tiene y pues esa es la que más dinero tiene, entonces las demás, las de los estados son una tragedia por 3. Y adentro de las fiscalías hay otro problema que es que los delitos de corrupción no los persiguen las fiscalías, sino las vicefiscalías o las fiscalías especializadas en materia anticorrupción. Y esas tienen todavía menos dinero y menos recursos asignados. Entonces, y lo que tienen enfrente es un reto mayúsculo. Investigar un delito de corrupción es, en términos de complejidad, mayor que un homicidio o un robo, por ejemplo. Y eso vuelve muy complicado el proceso para poder armar bien los casos y poder presentarlos. Por eso las cifras de impunidad en delitos de corrupción son tan altos, porque es muy complicado hacerlo, pero lo cierto es que pues ya pasaron 10 años y no hemos hecho nada en materia en intentar resolver este problema que sabíamos que estaba ahí hace 10 años en la Fiscalía. Pocos avances en los casos escandalosos, los casos de gran corrupción. Traen ustedes un dato de que apenas han avanzado 25% los grandes casos de corrupción en cuanto a investigaciones y castigo. Sí, fíjate que lo que hicimos fue, tomamos los casos más escandalosos del sexenio de Enrique Peña Nieto, hace 2, y del sexenio que recién acabó, el del presidente López Obrador. Y justo nuestra idea era como, bueno, a ver, tal vez como el caso de corrupción de Huixquilucan, pues no tendrá mucha atención y no pasará nada, porque pues lamentablemente así es el nivel de impunidad, pero los grandes casos mediáticos, esos tal vez reciben más atención y por tanto el proceso avanza. Entonces lo que hicimos fue partir todo el proceso penal en diferentes partes y lo que hicimos fue determinar en qué parte va cada uno de esos procesos. Y lo que encontramos es eso, que en promedio tienen un avance del 25%. Hay casos, los más avanzados son, por ejemplo, el de Altos Hornos de México, ¿no? Que ya llegaron a un acuerdo con la Fiscalía y que Altos Hornos está pagando el desvío porque por venderle la constructora chatarra a Pemex, la de Altos Hornos de México. Pero hay casos de los que no ha avanzado nada, ¿no? La CONADE, la estafa maestra, que se atoraron porque no lograron demostrar la responsabilidad de las personas involucradas. Exacto. Ricardo Alvarado, este listado de 10 propuestas, ¿dónde las podemos consultar? Estamos en todas las redes sociales como Mexicanos contra la Corrupción. Nuestra página es contra la corrupción, todo junto y sin acentos.mx, y ahí pueden encontrar nuestro listado de las 10 medidas anticorrupción que propusimos, el tablero de la impunidad del que hablábamos hace un momento, y la investigación que salió hoy sobre las empresas fantasma en el municipio de Huixquilucan del Estado de México. Ricardo, muchas gracias, estamos en contacto. Claro que sí, gracias a ti por el espacio. Hasta pronto. Es investigador en Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, Ricardo Alvarado, el listado de las 10 propuestas que hacen para prevenir y combatir la corrupción.